¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver, buenas tardes con aquellos que se están enlazando también. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. También ahí por ahí Mónica, Joana, Margarita, Adrián, Muy buenas Sebastián. tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, darles la bienvenida. Hola, Elizabeth y Air también. Darles la bienvenida a una nueva semana de labores, ¿no? Espero que esta semana haya sido de provecho, ¿no? Para cada uno de ustedes en sus trabajos o en sus actividades que manejan, pues, ¿no? Durante la semana. Bien, chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy recordando anuncios rápidos nada más, siempre es habitual ello, justamente porque es importante recordar o refrescar la memoria, ¿no? Con relación a la asistencia a sus cursos educativos diarios, correcto, ustedes ya saben que es a las 8 de la noche, espero que hayan estado ingresando. Los que se están incorporando, reiterarles esta información, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, ustedes tienen cursos adicionales en ese horario. Correcto, entonces miren, tenemos también por ahí algunos datos importantes, como es en este caso, las habilidades que van adquiriendo ustedes, pues, ¿no? No tan solo para el ámbito académico, sino también para la vida diaria, ¿no? El, por ejemplo, perfeccionar el lado matemático, ¿no? Porque eso nos ayuda en lo que son, dice ahí, a manejar los gastos, ¿no? También en lo que es la comunicación, ¿no? Que nos es útil para poder vender más, para poder comunicarnos. Y las habilidades sociales también que van adquiriendo con la información que van recepcionando a través de los cursos que tienen. Bien, chicos, entonces ahí está. Ingresan, por favor, a sus cursos. Los que aún no lo han hecho es a las 8 de la noche, de lunes a viernes. ¿Correcto? Bien, chicos, vamos a empezar la semana 2 de clases. ¿Correcto? Vamos a empezar esta semanita, o bueno, estas clases, ¿no? Esta clase que tenemos el día de hoy en particular. Vamos a observar lo que tenemos en pantalla. ¿Correcto? Son tres imágenes bastante sencillas tal vez de comprender, ¿no? Entonces, a ver, analícenlo, véanlo, a ver, identifíquenlo, ¿correcto? Hagan una captura mental, como digo, ¿no? Ahí, profesora, ahí te les van a decir, soy muy buena, tengo muy buena memoria recordando. Entonces, ahí está, chicos. ¿Ya? Mientras van observando, recordarles, por favor, que es importante, en el momento de querer participar, levanten la manito, ¿ya? Esto para evitar, en este caso, algún tipo de yo hablo y todos hablamos y no nos vamos a poder entender, comunicar y no nos vamos a poder escuchar. Entonces, quieren decir algo, comentar, preguntar, adelante, levantan la manito para poder darles la posta, ¿correcto? Bien, chicos, entonces ya lo observaron, ya lo analizaron, ya pudieron tal vez recabar la mayor cantidad de información. Vamos con preguntas sencillas, ya bastante prácticas, con las que, como las que planteo aquí. Ya, en principio, ya vamos por la primera preguntita. ¿Quiénes ya han observado en la diapositiva anterior? ¿A quiénes nos dice? O sea, no nos está hablando solo de uno, sino de varios. ¿A quiénes, chicos? A ver, ¿a quiénes han observado? Incluso la diapositiva anterior ha venido incluido con el nombre, entonces va a ser bastante más sencillo recordar, ¿correcto? A ver, Sheiki. Bueno, había un caballero, un gigante y un dragón, que son, a mi conocimiento, personajes míticos de historias fabulosas, ¿no? De historias antiguas, de cuentos de hadas, ¿no? Donde pues obviamente en la fantasía se crean personajes en los que existen los gigantes y todo un mundo respecto a ellos, ¿no? Se habla también de lo que es la antigüedad medieval, ¿no? Donde supuestamente habían calabozos, dragones, ¿no? Y los caballeros que hacen referencia también a una etapa de la historia real que sí existió, porque tuvimos una época en donde en las guerras y en las cruzadas los caballeros ya fueron personajes más realistas, pero al mismo tiempo también pertenecen a historias, ¿no? A cuentos. Ujú. Sí, muchas gracias. A ver, Joana me va diciendo por el chat, figuras mitológicas, me pregunta ella. Ya, a ver, Wendy me dice, ay, ya, Wendy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Listo, entonces.
La segunda pregunta se relaciona con la primera, ¿no? Justo Heikki ya nos ha estado dando algunos adelantos, ¿no? ¿En algún momento ustedes recuerdan haber leído tal vez algún texto, cuento, novela, obra literaria, etcétera? ¿O han visto alguna película, serie, no lo sé, relacionado con alguno de los tres seres o personajes que hemos visto en la diapositiva anterior, o tal vez con uno de ellos o dos de ellos? A ver, ¿recuerdan haber visto, leído algo relacionado a estos tres personajes que hemos podido observar en la diapositiva anterior? A ver, alguien, hagan memoria, a ver. ¿Han visto, han leído, tal vez por ahí en alguna película, en alguna obra, en algún cuento? A ver, hagan memoria, chicos, y vamos levantando la manito, ¿ya? Tal vez no han tenido la fortuna, ¿no? O la experiencia de haberse topado con alguno de estos personajes, ya sea en cuentos, en textos o tal vez en algo visual, ¿no? En alguna película, por ejemplo, ¿no? Tal vez por aquí tengo a muchos que les gusta, son muy aficionados a ello. A ver, Jair, te escuchamos. Los que no pueden activar sus audios pueden mandar su comentario al chat de la reunión y yo lo voy leyendo. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. Por ahí tal vez quieren participar, pero no, las condiciones del contexto, el ruido tal vez no se los permite. Pueden mandar ahí un mensajito y yo lo voy leyendo. A ver, Jair, levantaste la manito, Jair, te escuchamos. Disculpe, ¿se escucha? Sí, sí, Jair, ahora sí te escuchamos. Ah, ya. Creo yo que hasta en los dibujitos también aparecen esos personajes. Creo yo que son prácticamente ficticios, pues no, porque en la vida real no existen, pero son parte como de una imaginación, una creatividad, creo yo. Ya, muy bien, Jair. Gracias. Gracias, Yair. A ver, vamos viendo por aquí. ¿Quién más? A ver, a ver, a ver. Nadia, me dicen la historia de la Ilíada. Esos tres, Nadia. ¿A los caballeros, a los dragones o a los gigantes? ¿A cuál de ellos? A ver, los demás chicos, ¿han leído, han visto, tal vez, profesor, qué película, ¿no? O tal cuento, o tal obra, no lo sé, ¿no? A ver, por ahí si se acuerdan, ¿no? A ver, Lisette, vamos, allá los gigantes en la Ilíada. Ya. Lisette, ¿qué me dice? Juegos de Cronos. Y en la Biblia también leí que en ese tiempo hubo gigantes. Me dice, ya. Ashley, te escuchamos. Pues yo lo que le puedo comentar es que yo he visto muchos, mayormente más gigantes que dragones, más gigantes en lo que es la mitología griega. De hecho, creo que Zeus tuvo dos hijos que eran gigantes. Ujú. Ya, lo relacionas con la mitología. Listo. Ashley, gracias. Obras mitológicas, me dice Margarita. Ya. ¿Algo más que quieras añadir? ¿O se levantó solita esa manito? Ya. ¿Seguimos por ahí? Ya, miren, vamos recopilando. Me han mencionado, a ver, Shaki, levantaste la manita, se levantó. A ver, mientras vamos viendo ello, me han mencionado obras literarias, me han Hola, hola. mencionado. Sí, Shaki, te escuchamos. También como, no sé si cuenta como libro mitológico, pero la Biblia también hace referencia a personas de alta estatura como Goliat en el enfrentamiento entre David y Goliat cuando el rey Saúl iba a la guerra contra los filisteos, ¿no? Decían que los filisteos eran hombres de gran tamaño y que entre ellos había un gigante llamado Goliat. Y en cuestión de cuentos, pongamos, puede ser Jackie y los frijoles mágicos, que cuando sube hay un gigante protegiendo el nido de los huevos de oro. Y otra referencia también de gigantes que hace es en la historia de Pulgarcito, ¿no? Que supuestamente había un gigante que tenía unas botas de 7 leguas por las cuales
podía recorrer grandes distancias. Ujú. Muy bien, Heidi, muchas gracias. Mírenme, entonces, ¿qué es importante o cuán importante es toda esa información previa que ustedes tienen, ¿no? Y esta información no se ve limitada tal vez solamente a un espacio o a un tiempo, ¿no? Sino que en general. Miren, lo han relacionado con la mitología, ¿no? Lo que es la literatura que hemos revisado la semana anterior. Me lo están relacionando con la Biblia, me están relacionando la información con películas, con cuentos. Entonces, miren, ve, la influencia que estos tres personajes, gigantes, dragones y caballeros, ha tenido, e incluso tal vez hasta la actualidad, ¿no? Porque suelen ser inspiración modelo que toman algunos creadores, historiadores, escritores, que utilizan, pues, ¿no? Para la invención de la historia que quieren transmitir. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de caballeros, cuando hablamos de gigantes, cuando hablamos de dragones, ¿a qué época nos transporta el nombrar a estos tres personajes? Pues que lógicamente no podríamos decir, ¿no? Profesora, es del siglo XXI, es de nuestra época actual, ¿no? Pero cuando nosotros escuchamos el término caballeros, ¿no? Escuchamos el término gigantes y el término dragones, ¿no? Estos tres, ¿a qué época de la historia nos transportan, chicos? A ver, ¿a qué época? ¿A qué época nos hacen viajar? La imaginación, tal vez, o nos hacen recordar, ¿no? A ver, tal vez a tal periodo, ¿no? A ver, ¿a qué época, chicos? ¿O a qué momento de la historia del ser humano, del hombre, de toda nuestra vida nos transporta, ¿no? ¿A qué época, chicos? O a ninguna, tal vez también, por ahí alguien me va a decir eso. ¿Alguna época, chicos? Tal vez les suena escuchar o hablar de caballeros, dragones. Shaky, La era medieval, Miss, la edad medieval, Shaky. la era medieval. Ya. Shaky nos menciona la edad medieval. Porque, a ver, los demás, ¿también les transporta a esa edad o a otra? A ver, vamos a ver por aquí. Ya. Ya. Shaky nos dice la edad medieval. A ver, los demás, chicos. Por ahí, a ver. Sin miedo, profesor, y si me equivoco, tienes que equivocarte. A ver, ¿qué nos dicen los demás? ¿Qué nos dice? A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? ¿Qué nos dice Zoe, Yelitza, Verónica, Yubel, Pamela, Sebastián, Mónica, Martín, Marisol? ¿Qué nos dicen, chicos? ¿A qué época les transporta? ¿También coinciden con su compañera a la edad medieval? Ya, Sí, Margarita. Miss, Sí, la ok. verdad, a la edad medieval. ¿Por qué es para ti a la edad medieval? ¿Por qué? Porque de hecho hay muchas pinturas y libros en los que se ilustran muchas veces historias como de dragones, de caballeros. O sea, es muy clásico escuchar ese tipo de historias que vengan de la antigüedad, sí, la época más medieval. Ujú. Ok, Ashley. Entonces podríamos decir que hablar de caballeros, hablar de dragones y hablar de gigantes, por nombrar solo estos tres principales, ¿estos se vinculan entonces? ¿Hay una relación entre caballeros, dragones y gigantes o no se vincularán? ¿Qué opinan? ¿Tendrán algo en común o no tendrán nada en común los caballeros con los dragones y con los, a su vez también con los gigantes? ¿O no tienen nada de común? ¿Qué opinan? A ver, vamos aquí. Cintia, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. A respecto a tu pregunta, sí, mira, mejor dicho, sí se coinciden muchos aspectos porque, como dice ya la compañera, que es en la Edad Media, que por lo cual hemos leído también en muchos libros, también otros antiguos, no, nos han dado a conocer que han existido, ¿no?
en esa época el caballero, los dragones, y bueno, sí coinciden muchas cosas, porque son ya eh, tiempos, mejor dicho, son siglos que han pasado que por lo cual que ni nosotros existíamos y que aún no llevamos ese mito que sí han existido. Tenemos conocimiento de ese tema. Ujú. Gracias, Cintia. Correcto. Cintia nos menciona algo muy importante, ¿no? Son épocas en las cuales ninguno de nosotros ha existido. Pero miren, como yo en la semana pasada les dije, ¿no? Cuando nosotros hablamos de literatura, hablamos de historia. Y todos esos rasgos, todos esos pequeños detalles o seres, personajes, características, cualidades que se han desarrollado en estas literaturas, se han quedado como una especie de herencia, ¿no? Las cuales permiten poder revisarlas y estudiarlas a las generaciones que estamos, pues, demasiado lejanía, ¿no? Con estas épocas, ¿no? Entonces, miren cuán importante es. Y en efecto, chicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dragones, cuando nosotros hablamos de caballeros, de gigantes, nos transportamos a la edad medieval, como ya nos lo iban comentando sus compañeras, ¿no? Incluso, como les decía, ¿no? En la diapositiva anterior, alguna película, dibujito, etcétera, ¿no? E incluso todos creo hemos visto el dibujito de Shrek, ¿no? Y en una parte, en una de sus temporadas, me parece, que se refleja, y ahí en ese dibujo está la existencia de dragones, existen también los caballeros, ¿no? Entonces, miren cuán importante es y cuánta influencia suelen tener este tipo de creaciones, ¿correcto? Lizeth me dice como una historia de fantasía y aventura. Yelitza me dice era mitológica, me dice. Ya, Lizeth añade, historia mitológica aún no se sabe si existían los dragones. Claro, ¿no? Nosotros desconocemos, ¿no? Justo Yair también nos mencionaba ello, ¿no? Por lo regular lo atribuimos a cuestiones fantásticas, ¿no? Una literatura creada propia de la invención de quien lo ha escrito, ¿no? Habría que revisar también un poquito la parte de la historia en cuanto a ello, ¿no? Pues como yo sé si una especie ha existido a través, correcto, ¿no? A través del estudio, me dice, en este caso, de, por ejemplo, restos fósiles, ¿no? Perfecto, chicos. Muy bien, vamos conversando así, entonces vamos abriendo nuestro conocimiento en cuanto a ello. Y efectivamente, chicos, el día de hoy nosotros, ustedes, todos aquí vamos a conocer la literatura medieval, ¿correcto? Vamos a conocer esta nueva literatura para poder saber, para poder reconocer cuáles son sus características y cuál es su importancia. Ya seguramente cuando vayamos revisando esa literatura, ustedes mismos van a estar haciendo tal vez por ahí una comparación entre la literatura clásica, que es la que hemos visto la semana pasada, y la que vamos a ver ahora, que es la literatura medieval. Por ahí probablemente vamos a estar llegando de manera personal a posibles conclusiones que nos van a ayudar a poder distinguir cómo era la literatura clásica y cómo es la literatura medieval. Si es que son lo mismo, tienen las mismas características, si es que ambos trabajan o aplican o plasman en sus creaciones literarias el mismo propósito, la misma intención, o tal vez tienen otro tipo de enfoque. ¿Correcto? Entonces, chicos, hoy día vamos a hablar de la literatura medieval y vamos a luego revisar una obra que se enmarca dentro de este periodo, que es muy importante, que es muy conocida y que tal vez por ahí alguno de ustedes ha podido leerla o escucharla probablemente. ¿Correcto? Bien, cuando nosotros hablamos de literatura medieval, chicos, vamos a decir lo siguiente. La literatura medieval se va a desarrollar en Europa. Surge a partir de la caída del Imperio Romano, ¿correcto? El Imperio Romano decae y automáticamente empieza a surgir esta literatura, esta Edad Media. ¿Correcto? Ese es su periodo de desarrollo, la Edad Media. La literatura clásica se desarrolla en la Edad Antigua y la literatura medieval se desarrolla en la Edad Media. ¿Correcto? Como les menciono, esta también se va a enfocar, va a tener como centro de desarrollo Europa. Y hay un rasgo muy marcado dentro de esa edad, que es la presencia de la Iglesia Católica.
Por ahí justo Sheikh me parece mencionaba sobre las cruzadas, ¿no? Que son un momento histórico que se marca mucho dentro de y se desarrolla en esta edad. Entonces, cuando nosotros dentro de la literatura hablamos de la Edad Media, ubicando dentro de este periodo a la literatura medieval, vamos a hacer una división de 3 grupos que se desarrollan dentro de esta. Ojo, permanecen y comprenden este mismo estadio, que son, para empezar, la Edad Baja Media, ¿correcto? Vamos a ir como un escalón en todo caso, mejor para ir ubicándonos a una cuestión cronológica, una cuestión de desarrollo. Siendo así, entonces vamos a reinventarlo, vamos a corregirlo. Vamos a empezar por la Alta Edad Media, ¿correcto? En esta primera parte, vamos a decirlo así, predomina mucho la visión teocentrista, ¿correcto? ¿Qué significará teocentrismo, chicos? ¿Qué significa el término teo? A ver, ustedes probablemente han escuchado el término teo en algún curso, como por ejemplo lo es la teología, ¿no? ¿Qué significará teo? Historia, Ya, por ahí me asumen historia, listo. Los demás, ¿qué creen o qué infieren que significa el término teo, chicos? teoría, Teocentrismo. Ya. Lógicamente vamos por partes, ¿no? El, a ver, ¿cómo podemos plantearlo? ¿Qué es la teología? ¿Qué es el ateo? ¿Qué significa ser ateo? Una persona que no cree en Dios o en alguna Correcto, deidad. eso. Es quien no cree en Dios. Teo, ¿correcto? A ver, al teólogo. El teólogo es la persona que, claro, el ateo es quien no cree en Dios. Kelly, te escuchamos. ¿Algo que quieras añadir? O tal vez responderme, ¿no? El término teocentrismo. ¿Qué significa teocentrismo? Mis buenas tardes. Hola, Kelly. Teocentrismo, es una perspectiva que coloca a Dios considerando que la vida y el universo tiene un significado con la relación divina. Correcto, Kelly. Como les iba diciendo, gracias, Miss, Kelly. Miss. Dime, Ashley. Creo que sí, porque en pocas palabras a lo que se refiere la compañera, se trata de en sí una forma de pensar en la que Dios es prácticamente el centro de todo. Correcto. Por eso es teocentrismo. Recuerden que en la literatura clásica nosotros decíamos que ellos tenían un enfoque antropocentrista, es decir, se centraban en el hombre. En la Edad Media o en esa literatura medieval hay un enfoque teocentrista. O sea, ya no se centra en el hombre, sino en Dios. Entonces, en la alta Edad Media, perdón, se refleja mucho esa perspectiva, ese teocentrismo. Ubican a Dios como el centro de todo, el centro del universo y a través del cual o enfocado en él es que se va a desarrollar todo lo que se tenga que trabajar dentro de esta primera etapa. ¿Correcto? Se utiliza mucho lo que son las lenguas romances, como el latín, por ejemplo, ¿no? Y se utiliza mucho lo que es el simbolismo. ¿Para qué? Para que se exprese todo lo relacionado a. Y ese simbolismo es una herencia que nosotros tenemos en la actualidad, porque nosotros también dentro de la religión utilizamos muchos símbolos que reflejan algo o se relacionan con algo. Es por eso que cuando ustedes en el curso de religión, tal vez en sus hijos, sobrinos, ¿no? Han dibujado una paloma, saben que esa paloma refleja o significa paz. Por eso es una cuestión simbolista. ¿No? No hay necesidad de escribir paz, sino dibujas a tu palomita o con su rama de olivo y automáticamente quien lo ve sabe lo que significa. ¿Correcto? Entonces, la alta Edad Media. Ahora, en el medioevo,
ya, que es la segunda etapa en el medioevo, ya se refleja un rasgo más nacionalista. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de este medioevo se desarrollan los cantares de gesta. ¿Qué son estos cantares? Son justamente cantos que se realizan para alabar o para loar las actividades, vamos a decirlo así, o los logros que tienen los héroes. Cabe mencionar que como es un enfoque un poco más nacionalista y hay que entender por nacionalismo el amor a la patria, los textos o las creaciones se van a enmarcar reflejando ello, ¿no? Seres o héroes que van a luchar, que van a combatir por el amor y por la fidelidad de su nación. ¿Correcto? ¿Y qué tipo de lengua va a utilizar? Las neolatinas, como lo son el español, como lo es el francés, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora, surgen estas dos primeras etapas y hay una tercera etapa, que es la Baja Edad Media o conocida también como el pre-renacimiento. Dentro de esta última etapa ya va a existir una convivencia entre el enfoque tecnocentrista y el enfoque humanista. Profesora, ¿qué es el enfoque humanista? El enfoque humanista abraza al ser humano como un ser importante. Le da la importancia a Dios, pero también le da su importancia al hombre, ¿correcto? No es que, por ejemplo, ¿no? En la alta edad media, Dios era el todo y lo demás no importaba. Pero en la baja edad media hay un equilibrio entre la importancia que tiene el hombre y la importancia que tiene Dios. Hay una convivencia saludable, vamos a decirlo así, entre estas dos visiones, entre la visión teocentrista y la visión humanista, o también podrían decirle la visión antropocentrista, ¿no? Van a coexistir. Y esta baja edad media va a dar como que va a ser el primer paso, vamos a decirlo así, para la transición a la literatura renacentista, que eso ya es capítulo de otro libro, ¿no? Nosotros nos quedamos en la Edad Media nada más. Entonces, esta Edad Media, chicos, está muy marcada por la Guerra de las Cruzadas, está muy marcada por lo que es el feudalismo, también por cuestiones políticas, cuestiones sociales. Recuerden que cada literatura se desarrolla en un contexto muy particular. Entonces, por lo mismo, responde a características y refleja realidades diferentes, las mismas que sus autores trabajan, abrazan o elaboran formas muy particulares, ¿no? Por aquí cabe mencionar que incluso dentro de esta Edad Media se llega a conocer lo que es la Santa Inquisición. Tal vez por ahí alguien sabe o ha escuchado qué es la Santa Inquisición y qué es lo que hacían también, porque eso también es un rasgo muy importante. Hablar de la Santa Inquisición es algo que hasta en historia se menciona, porque fue en realidad algo que marcó mucho y algo que también influyó en la literatura. ¿Alguien sabe o ha escuchado qué es la Santa Inquisición? Tal vez por ahí tienen alguna noción. Sheikh, te escuchamos. Cuando hablamos de la Santa Inquisición, hablamos en la época en la del ser humano donde las personas, en nombre de Dios, perseguían o cazaban a cualquier persona con cualquier tipo de creencia distinta a lo que era la religión o Dios en ese momento. Se satanizaba a tal punto en que de repente se les acusaba de brujería, hechicería y también eran asesinados. Empezó en España, se trasladó a toda Europa y a muchos otros continentes, ¿no? Entonces, había como una especie de ordenanza de que toda persona que practicara hechicería o cualquier persona que curara con hierbas era brujería, incluso a los niños, ¿no? Y en aquel entonces había la creencia de que si tú a una persona la lanzabas al agua, en el agua, si esa persona lograba flotar es porque era bruja, y si esa persona moría era porque no era bruja, pero sí o sí la persona acababa muriendo, y eso lo que yo conozco entiendo como la Santa Inquisición, ¿no? Lo que pasó en su momento. A ver, claro, la Santa Inquisición fue un tribunal que, entre comillas, ¿no? Ajusticiaban a los herejes. Como nos lo dice Sheikh, ellos
perseguían en nombre de Dios a todo aquel que iba en contra, porque ellos lo tomaban como una especie de rebeldía, en contra de los mandatos de él, ¿no? Entonces los castigaban, los asesinaban, los mataban. ¿Por qué? Porque estos respondían o realizaban otro tipo, tenían otro tipo de pensamiento, ¿no? Es por ese motivo que muchas de las obras, y en cuanto a literatura, ya hablando y relacionándolo, muchas de esas obras literarias son anónimas, ¿no? Son muy pocas las obras que tienen un autor conocido o un autor como tal. Por lo regular, la mayoría de estas suele estar bajo anónimo, ¿no? Esto con la intención de no ser en esa época perseguidos, ¿no? Y castigados, ¿no? Porque eran considerados herejes, ¿no? Entonces, este desarrollo, ¿qué características tiene esta época? Va a desarrollar el género épico. Recuerden que los géneros nacen en la literatura clásica, ¿no? Los géneros épico, lírico y dramático. Ahí nace. Y en la literatura medieval se desarrolla el género épico, ¿correcto? Que a través de la especie que son los cantares de gesta. Entonces, ¿quiénes realizan estos cantares de gesta? Los juglares. Los juglares son pequeños, son personas que cantan en las plazas justamente las diferentes historias que se enmarcan dentro de esta época, ¿correcto? Una obra bastante popular dentro de este periodo, chicos, es la Divina Comedia. Tal vez por ahí alguien de ustedes lo ha escuchado, ¿no? La Divina Comedia es una obra escrita por Dante Alighieri, ¿no? Que tiene o consta de 100 cantos, ¿correcto? Está dividido en infierno, purgatorio y paraíso, ¿no? Entonces, dentro de esta obra, por ahí si han escuchado, la han leído, no sé, profesora, por ahí vi un video de YouTube, ¿no? En algún tiempo, época, o tal vez hace poco o hace mucho, nos cuenta, ¿no? Cómo es que Dante viaja a través del infierno, del purgatorio y llega al paraíso y va en este recorrido identificando muchos personajes, entre ellos a sacerdotes y obispos, ¿no? Este, esta obra es una forma de satirizar la religión, vamos a decirlo así, indicando de que hasta las personas que son en teoría dedicadas a Dios, pues también cometen pecados, ¿no? Recuerden que tanto en el infierno como en el purgatorio se pagan los 7 pecados capitales, ¿correcto? Y en el caso del paraíso, ya tenemos los 7 dones teologales, antes de llegar a la cornisa donde está Dios, que es el empirio, ¿no? Entonces, miren, dentro de él también ve, pues, ¿no? A personajes de la mitología griega que también están purgando ahí sus condenas, ¿no? Entonces, a una obra bastante conocida que se enmarca dentro de esta época, ¿correcto? Bien, chicos, entonces, vamos avanzando aquí. ¿No? Ahí están los cantares más populares, tenemos a los cantares de Nibelungo y a los cantares de Roldán. Correcto, entonces vamos a conocer un poquito más sobre esa literatura medieval a través de la obra del Cantar del Mío Cid. Correcto, el Cantar del Mío Cid tiene 3 partes importantes, chicos. Esta obra se divide en el destierro del Cid, en las bodas la boda de las hijas del Cid y finalmente la afrenta de Cortes. Para poder conocer un poquito más esto y vamos a ir conversando luego, vamos a proyectar un video. Vamos a ir seccionándolo en estas 3 partes y vamos dialogando y conversando en cada una de estas qué datos ustedes han podido recabar, ¿no? Poder comentar un poquito con relación a ello, ¿correcto? Me van a confirmar, ¿ya? Me van a confirmar si es que se escucha el audio, ¿ya? A ver. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se logra escuchar? ¿Me confirman, por favor? Yo no Sí, escucho, se le Miss. escucha a usted, pero el video está pausado, ¿no? Ajá, por eso, a ver, Ah, vamos ya. a ver, ¿ya? Espéreme un momento, a ver. Miss, no se escucha demasiado como bajito, bajito, bajito. Ya, vamos a subir el volumen en todo caso, ¿ya? A ver.
Vamos a ver. Voy a compartirlo un momentito, por favor. Ahí está. Ujú. A ver, vamos a ver ya. A ver, me vas a confirmar ya un momentito. Vamos por aquí. Miss, de verdad no se escucha. Ya está. No se escucha, ¿verdad? Se escucha como Miss, así tipo susurro, susurro, así se escucha. Miss. Ya, vamos a verlo aquí entonces. Ya, a ver, me dan un momento, por favor. Ya. A ver. Ujú. Ya. Ahora. Ya está. Ujú. Ya. Vamos a reproducirlo aquí entonces. A ver. Ya. ¿Me confirman, por favor? Cantar del mío Cid. Miss, ahora sí se escucha, de verdad. Ahora sí. Listo. Anónimo. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Al-Mudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid. Así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz. Y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós, vasallo del Cid, y Martín Antolines, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid. Y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolines acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro,
plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bodas de las... Ya, listo. Primera parte, miren bien. Esta primera parte nos habla de lo que nos refiere el destierro del Cid. A ver, ¿qué datos importantes ustedes han recabado de este primer cantar, chicos? Por ejemplo, a ver, ¿qué datos, qué partes han recabado de este primer cantar? A ver, Ashley, te escuchamos. Creo que el primer dato sería de que el Cid fue, ¿cómo se llama? Alguien que le sirvió al rey y que el primer acto fue que le dio tributo a él de lo que debía darle, las ganancias, de los tesoros que debía darle al rey. El segundo es que la gente empezó a envidiar que fuera tan querido por el rey que empezaron a difundir rumores que hizo que lo desterraran, tanto así que el rey decretó que nadie le pudiera dar posada, ni siquiera una ayuda, porque si no, se verían afectados ellos. Y que, ¿cómo se llama? Los únicos que pudieron ayudarle fueron su primo y... Ay, no me acuerdo del otro. Ya, muy bien, Ashley, ya, vamos bien. A ver, los demás. ¿Algún dato saber los demás, chicos? A ver, listo, ¿ah? Te escuchamos. Bueno, yo lo que pude ver, como si estuviera leyendo el libro, fue que la lealtad del Cid generaba una amenaza para la corte del rey, y en su momento ellos consideraron que la única manera de separar al Cid y quitarle también esa fortaleza al rey era difamando el nombre del Cid, y pues el rey, por presión seguramente de la corte, se vio obligado, ¿no?, a hacer lo que corresponde, que es un castigo severo contra quien se considera traidor, y el castigo para el Cid fue ser desterrado junto a toda su familia, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Muy bien, Heiki, gracias. A ver, por ahí, ¿quién más se anima? A ver, vamos a ver. Algo más que quieran añadir, tal vez ahí. Ese es el primer cantar, que es el destierro del Cid. ¿Ya? Correcto, como me lo han ido mencionando, ¿no? El Cid, aquí, pues, el rey lo destierra de sus tierras porque, lógicamente, por una mentira, ¿no? Por un invento realizado, ¿no?, en mala fe o con mala fe, para que justamente, en este caso, el Cid pueda alejarse de él, ¿no? Y usted se va abriendo camino poco a poco, ¿no? Y va combatiendo, va ganando muy buena fama y va adquiriendo bastantes botines, bastantes tesoros, mismos que él reparte de manera equitativa entre todos los hombres que lo acompañan y siempre deja un porcentaje al rey, porque es su forma de demostrarle su fidelidad, de demostrarle el amor que le tiene y también, ¿no?, demostrarle así que aunque él no esté o siga trabajando para él o acompañándolo, él siempre va a seguir luchando en su nombre y todo lo que él gane también es para él, ¿no? Cuando él es desterrado de esas tierras, él se va solo. Como ahí lo han podido escuchar, él deja a su esposa y deja a sus hijas. Las deja encargadas en manos de alguien en quien él confía y bajo la promesa de que él va a volver por ellas. ¿Correcto? Entonces, miren, en esta primera parte vemos el destierro. Ahora vamos con el segundo cantar, que son las bodas de las hijas del Cid. ¿Correcto? Vamos por aquí. Hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. ¿Sabes que si estás en Perú necesitas aprender de ella? ¿Aprender de ella? Y es que no tengo ni idea de eso.
que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Ahí está, chicos. Ahí está. Ese es el segundo canto, ya el segundo cantar, perdón, que son o es las bodas de las hijas del Cid. A ver, chicos, ¿qué datos han podido tomar nota de este segundo canto de esta obra del Cantar del Mío Cid? A ver, ¿qué datos, chicos? Levantamos la manito para ir recopilando información, ¿ya? A ver, qué datos, chicos? Ashley, adelante. Pues Miss, no sé si estoy en lo correcto, pero lo poco o más resumido que pueden entender es que el Cid, a pesar de ser desterrado, siguió, ¿cómo se llama?, batallando. De hecho, y como dice la historia, le ganó a 2 reyes árabes y que incluso estando desterrado le envió el botín al rey, demostrando su lealtad hacia él, lo que al final conlleva que el rey se apiade, a pesar de que pues lo que ocasionó su destierro fueron rumores, hace que vuelva y que pues tome como según recompensa, aunque el Cid no estaba de acuerdo, es que se casaran estos 2 chicos con las hijas del Cid. Ok, Ashley, gracias. Muy bien. A ver, los demás, ¿qué me dice? Ángel, Brisa, Claudio, Damaris, Diana, Elida, Estela, Fátima, Grace, Joana, Kaeli, Seth, Jerry, Luisa. A ver, es importante, ¿sabes, profesora? Yo recuerdo esto, ahí está. No es importante. Este segundo cantar, mientras ahí no pueden activar los audios, por favor, tienen el chat también, ¿ya? En estas bodas del Cid, ya ustedes pueden darse cuenta de que nuestro Cid obtiene el perdón de su rey y por lo mismo ya puede volver a las tierras de él, ¿no? Sin embargo, el Cid ya se estableció en Valencia, porque en todo este tiempo se ha hecho fama y ha podido ir teniendo muchos nobles también o caballeros que lo han ido apoyando, ¿no? Y con esto se ha establecido en este lugar y es aquí donde el Cid en principio le pide permiso al rey para que les pueda conceder el hecho de que su esposa, Jimena, junto con sus hijas, puedan ir a Valencia y quedarse ya con él, ¿no? Entonces aquí se presentan o suscitan otro tipo de enfrentamientos y el Cid nuevamente sale ganador, obtiene el perdón de su rey y a su vez el rey pues no le dice que sus hijas se van a casar con Diego y con Fernando, que son los infantes de Carrión. Dato importante. El que hizo, vamos a decir, el creador de la infamia en contra del Cid para que éste sea desterrado al principio,
fuese por Ordóñez, ¿correcto? Y resulta que Ordóñez es el tío de estos dos infantes. Es un dato muy importante porque recuerden que Ordóñez es un noble que de alguna forma u otra es celoso y estos celos han creado que éste le tenga cólera y odio al Cid. Y por eso mismo es que hace todo lo que hace para poder destruirlo sin éxito, lógicamente, ¿no? Y ahora tiene como aliado a sus sobrinos que juegan un papel importante porque estos van a continuar con el daño que en principio Ordóñez también quiere hacerle al Cid. Correcto, vamos en este caso entonces con el tercer cantar y último. Listo, vamos por aquí. A ver qué me dice Wendy. Lo que escuché es que son dos jóvenes que se quieren casar con las dos hijas del Cid, ¿no? Se quieren casar con las hijas del Cid, que son los infantes de Carrión. Ellos son los infantes de Carrión. A ver, vamos a continuar con el tercer canto. De Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro, pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último, un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolines, y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid
señor de Valencia recuperó su honor. Si el resumen fue de tu agrado, no lo piensas. Ahí está, chicos. Entonces, datos importantes de ese tercer cantar, que son la afrenta de Corpes, chicos. A ver, ¿qué rasgos o qué datos por ahí pudieron tomar nota? A ver, ¿qué podemos decir de la afrenta de Corpes, chicos? ¿Qué pasó en ese tercer cantar? ¿Alguien? A ver, ¿qué pasó en ese tercer cantar? ¿Qué hicieron los infantes de Carrión? En teoría de venganza, ¿no? En contra del Cid. ¿Cómo llevaron a cabo esa venganza? ¿Qué hicieron estos infantes? Claro, Wendy, claro, ellos armaron, en principio lastimaron a las hijas ¿no? En Corpes las atan, las castigan, las azotan y pensando que esas ya estaban a medio morir, se van, ¿no? Correcto, Nadia. El Cid dice minimizó a sus yernos y de venganza lastimaron a las hijas. Correcto, ¿no? Porque estos eran muy miedosos, ¿no? Estos eran muy cobardes. Y en Valencia todos sabían que estos dos eran así, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ellos toman en acción eso, lastiman a las hijas y bueno, se produce todo ello, ¿no? De la queja del Cid al rey, se produce un enfrentamiento y al final el Cid termina recuperando lo que les había dado en calidad de yernos a estos dos y terminan sus hijas casándose nuevamente, ahora sí, en realidad con los príncipes de Navarra y Aragón. Ya más que infantes son príncipes, tienen otro cargo, ¿no? Y esto hace que el Cid llegue a familiarizarse con los reyes, ¿no? Entonces llegue a tener ya un vínculo. Entonces, miren, el Cantar de los Cid, chicos, es una obra que está dividida en estas tres partes: el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes, ¿correcto? Dentro de esta obra podemos notar que el Cid es un caballero, por lo tanto, se destaca bastante lo que es el amor a la familia, se destaca lo que es bastante el amor a la nación. También resalta lo que es la venganza, ¿no? A través de lo que son los infantes. También vemos durante la trama todo lo que ha tenido que pasar el Cid, ¿no? Desde su destierro, recuperar el honor personal, en principio, luego recuperar el honor de sus hijas, ¿no? Entonces, vemos bastante el desarrollo de ello. ¿Correcto, chicos? Chicos, ¿alguna duda, pregunta o consulta o algo tal vez que quieran añadir? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? A ver, por favor, dudas, preguntas. Ninguna, ¿verdad? Ya, listo. Preguntas para ustedes entonces, chicos, rápidamente y me contestan también. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿De qué hemos hablado? ¿A quién hemos estudiado el día de hoy? A ver, ¿qué literatura? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A ver. Heiki, te escuchamos. Mis literatura medieval, hemos estudiado lo que es el Mío Cid, que es una obra literaria, y hemos visto cuáles las tragedias del Mío Cid y hemos visto los 3 libros que ahorita me acordaba y ya se me olvidaron. Pero Heiki, los 3 libros, bueno, los 3 cantares dentro de... los 3 cantares del Mío Cid. Claro, el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido sobre la literatura medieval? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta obra, chicos? ¿A través de qué? A ver, Cintia, te escuchamos. Hemos aprendido a través de video, también a través de volviendo, ¿cómo se dice? Volviendo a nuestra, ay, se me fue.
Ya, atrás Se del me video, fue mi- desde la emoción. Ok, vemos como ahí de acá me dice Yubel a través de video, Sebastián analizando el video, por supuesto, comentando, no han tomado por ahí apunte de los rasgos, datos, etc. Entonces, ya el día de hoy ustedes saben lo que es o en qué consiste la literatura medieval. Y ahora la pregunta y la última pregunta, ¿no? ¿Para qué les será útil a ustedes conocer sobre la literatura medieval, chicos? ¿Para qué les será útil haber aprendido sobre esta literatura y haber también conocido la obra del Cantar del Mío Cid? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿Para qué les será útil, chicos? A ver, ¿qué utilidad tendrá? Pues creo que tal vez podría ser en alguna conversación en el que te puedan preguntar si sabes algo de lo medieval, si sabes alguna historia, podrías comentar eso, o también depende de la carrera universitaria que escojas, te pueden venir también preguntas así. Ya, muy bien, Ashley. Entonces, el día de hoy ya ustedes conocen qué es la literatura medieval y ya pueden ustedes mismos ir reconociendo y diferenciando la literatura clásica de la medieval. A ver, Nadia, para tener perspectiva sobre la sociedad, la cultura y los valores, me dice, de esa época. Muy bien, perfecto, chicos. Gracias, chicos, por el tiempo del día de hoy. Nos hemos excedido un poquito, ¿no? Ya nos estamos reencontrando en este caso la próxima semana, ¿correcto? Cuídense bastante, por favor, y ya nos estamos reencontrando el próximo sábado, chicos. Buenas tardes con cada uno de ustedes.